Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Es para mí un privilegio llegar hasta donde tú estás en este momento. Si estamos en vivo, gloria al Señor. Si no, en el momento en que estás viendo el video por Facebook, también este video lo grabamos en YouTube, también para que la palabra esté corriendo. Gloria al Señor. Va a llegar el momento en que la palabra va a ser despertada. Dice allá el libro de Zacarías. Dice que Dios va a mandar una hambre, pero no una hambre de comer comida, sino una hambre por su palabra, por su palabra. Entonces, aquí estamos como servidores de Cristo, como diáconos de Cristo, como ministros de Cristo, sirviéndole al Señor en la evangelización de su Hijo Jesucristo, que es el Evangelio. En esta noche vamos a ver un tema muy interesante que se llama el Evangelio de vida y libertad. Oído, mi amado, el Evangelio de vida y libertad. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Ojalá que tú puedas anotar los versículos que vamos citando, para que luego, en cuanto tú puedas darle seguimiento al estudio de esta noche, que es muy bueno, ojalá que lo puedas hacer y que todos lo puedan hacer, ese seguimiento. Entonces dice que el tema es, oído mi amado, dice, el Evangelio de vida y libertad. Es el Evangelio el que produce vida. Es el Evangelio el que produce libertad. Como lo vamos a ir viendo en este momento de estudio, ojalá que el tiempo nos rinda y podamos ver las citas que tenemos y los comentarios que hay de cada final de lo que habla la palabra de Dios de la ley. De cada final. Por ejemplo, hay finales como hay abolir, acabar, quitar, deshacer, desligar, destruir, hacer nulo, inexistente, invalidar, libre. Todo eso, mi amado, es el evangelio de vida y libertad. Oído lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, mi amado, yo te sugeriría que si te pudieras hacer de una Biblia de estudio, para que tú le des seguimiento a esto, porque es muy importante. Nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo el Evangelio de vida y libertad. Ese Evangelio se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se llama el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo también dice, conforme a mi Evangelio, el Evangelio de la gracia. En fin, dice 2 Corintios 3:6, quien verdaderamente nos ha capacitado, oído, quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto. Oído, mi amado, mi amada, tú que te gustan las cosas del Señor, y ojalá que puedan escuchar muchas personas que les gusta la evangelización también, ya sea personalmente o familiarmente o por medio de la predicación. Dice la palabra de Dios que Dios, quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto. El que no ministra bajo el nuevo pacto, el que no está ministrando bajo un nuevo pacto, mi amado, no está ministrando adecuadamente. Está quemando fuego extraño. Dice allá en el libro de
en el libro de Levítico o el libro de Números, y ahorita esa cita se me fue. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron un fuego que Dios no se los ordenó. Nunca Dios les dijo que ofrecieran ese fuego. Y las consecuencias que sufrieron por ofrecer algo que Dios no había mandado fue quemados, fueron fulminados. También habla la palabra de Dios en Levítico también, en Números, perdón. Esos dos pasajes es en Números, ya me acordé. Dice en Números también que habían por allí unos revoltosos, un séquito, se llamaba el séquito de Coré, el séquito de Datán, y estos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Mira, y ellos decían, es que Dios a ustedes no los ha puesto, solo por ustedes Dios no ha hablado, nosotros también somos siervos de Dios. Y el resultado de eso, si tú vas allá al Antiguo Testamento, dice que la tierra se los tragó. La tierra se los tragó. Mi amado, dice aquí, Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice que Dios nos hizo ministros competentes, quien verdaderamente nos ha capacitado. Dios nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto. ¿Oído lo que dice? No de un código escrito, sino de espíritu. De espíritu, porque el código escrito condena a muerte, pero el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. La Reina Valera 60 dice que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí en la Biblia NTV, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Oído, mi amado, tenemos que reflexionar si somos asistentes nada más a un lugar de reunión. Si somos asistentes, si somos oyentes también nada más que nos gusta oír a uno y a otro y a otro. Entonces tenemos que poner mucha atención qué es lo que nos están transmitiendo o qué es lo que nos están enseñando. Porque dice aquí, Dios nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. De su nuevo pacto, no de la letra, no de la ley. La letra mata, la letra condena. No de la letra, dice el versículo 6. Este no es un pacto de leyes escritas. Dios no nos ha hecho ministros de pactos de leyes escritas. Dios nos ha hecho ministros del evangelio de vida y libertad. No de leyes escritas. Dios no nos ha dado un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Estoy leyendo la Biblia NTV, mi amado. NTV. El otro día conversaba yo con alguien y me estuvo hablando maravillas de alguien que él conocía y predicaba. Entonces yo le hice una pregunta, le digo, dígame una cosa. Esa persona que usted pues está echándoles tantas flores, ¿ministra el nuevo pacto? ¿Sabe usted qué es una ministración de un nuevo pacto de parte de él? ¿Ha aprendido? Hermano, solo eso le dije, nada más. Se quedó callada esta persona y allí estuvimos, cambió la conversación abruptamente y él se fue. Yo me quedé porque él estaba en mi casa y dejó de visitarme. Dejó de visitarme, dejó de llamarme, no lo volví a ver. Entonces, parece como que se disgustó. Mi amiga, mi amigo, Dios nos ha capacitado. Oído lo que dice, quien verdaderamente nos ha capacitado. Si Dios no ha capacitado
a las personas para que sean ministros de su nuevo pacto, estas personas están quemando fuego extraño. Están quemando fuego extraño. Estas personas son como aquel séquito que querían servir a Dios como ellos querían. Yo predico como yo quiero, yo enseño como yo quiero, yo hablo lo que yo quiero. Como una vez me dijo alguien por allí, yo me voy a aprender 20 versículos de memoria y me voy a hacer pastor porque eso deja mucho dinero. Así me lo dijo, le digo, sí, puede hacerlo, le digo yo, 20 versículos, aprender solo, le digo, eso es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, pues, quién sabe si se los aprendió y allí está quemando fuego extraño. Quemando fuego extraño, quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto, para ser ministros de su nuevo pacto. Como dice aquí, Dios nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Nosotros tenemos que ser ministros, diáconos, servidores, tenemos que ser nosotros de Dios, pero ministrando a Dios bajo las reglas de Dios, bajo la dirección del Espíritu en el nuevo pacto. Con este respecto, mis amados hermanos, vamos a leer otras 3 citas. Tal vez vamos a ver son como 4 citas aquí en el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver si las podemos leer también en la NTV, estas citas de Hebreos. Hebreos 8:13 dice, al decir un nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Oído, mi hermano, nosotros no podemos estar en lo anticuado. Dice Hebreos 8:13, al decir un nuevo pacto, perdón, estoy leyendo mal. Dice, al decir él, me estaba brincando la él, mire, y teniéndola aquí al frente, eso le pasa a todos. Al decir él, un nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Lo ha hecho anticuado. Ahorita vamos a ver todo eso, hermanos, aquí en los comentarios acerca de todas esas palabras, hermanos, que tengo aquí. Aquí las tengo anotadas, tú también las puedes anotar, buscarlas en el diccionario también, acabar, quitar, deshacer, desligar, etc. Ahorita las vemos. Al decir él un nuevo pacto, ha hecho anticuado lo anterior. Mi amado, ese él es Dios. Ese él es Dios. Si Dios ha hecho anticuado lo anterior y Dios nos ha hecho a nosotros ministros de su nuevo pacto, tenemos, mi amado, que estar conforme a la regla de Dios. Tenemos que estar conforme a la regla de Dios. Esta enseñanza de esta noche, mi amiga, mi amado, es para reflexionar. Es para reflexionar. Tenemos que tener una sana doctrina. Tenemos que tener una sana enseñanza. Dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y quien tiene la doctrina, mi amado, del nuevo pacto, la enseñanza del nuevo pacto, es el apóstol Pablo. A él fue el que se la dieron por revelación. De acuerdo al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y más atrás en los versículos 7 y 8, capítulo 1 de Gálatas dice, y si alguno predica otro evangelio, Gálatas 1, 7 y 8, que sea anatema. Otra vez lo digo, si alguno predica otro evangelio, dice, aunque sea un ángel del cielo que les traiga otro evangelio del que ustedes han escuchado, que es el evangelio del nuevo pacto, que es el evangelio de vida y libertad, dice, sea anatema.
Y de acuerdo al griego, en el diccionario teológico, dice que la palabra anatema es maldito, pero en el original dice que es apartado. Apartado. Mira, mi amado, qué triste es estar uno que sirviéndole a Dios, predicándole a Dios, no en el pacto de Dios, en el nuevo, sino en el que uno quiera. En el que uno quiera. Pues dice la palabra de Dios que si alguno predica otro evangelio, sea anatema, apartado, está trabajando solo. Está trabajando para él mismo, no para Dios. Nosotros no somos servidores de nosotros mismos, ni le servimos a hombres ni a denominaciones. Nosotros le servimos a Dios. Como dice Gálatas también 1:10, dice, porque delante de Dios hablamos en Cristo Jesús. Qué triste, mi amado, es estar hablando delante de Dios en Cristo Jesús y en el antiguo pacto. Un pacto que ya caducó. Mira lo que dice Hebreos 7:19. Por eso te digo, mi amado, hay que apuntar esta cita. 7:19 dice, porque la ley no llevó nada a la perfección. Dice el versículo Hebreos 8:13, dice, al decir un nuevo pacto ha hecho anticuado al anterior. Al decir nuevo ha hecho anticuado al anterior, porque la ley no llevó nada a la perfección. Dice el capítulo 10 de Hebreos, el capítulo 10 dice, el versículo 1, puesto que la ley tiene una sombra de las buenas cosas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas. Oído, mi amado, lo que dice. Vamos a ver cómo nos lo dice aquí en la NTV 10:1. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Mi amado, no sé qué le pasa a la gente que predica la ley, no sé qué le pasa a los legalistas. No sé qué le pasa a la gente que oye esta palabra y no medita en esta palabra. Hay que meditar, hay que meditar. Dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Mi amado, si allá en la ley del antiguo pacto, aquel sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, si bajo ese pacto de sombra aquellos hombres lo aprovecharon meditando en él día y noche, como Dios también le dijo a Josué en capítulo 1, mira que te mando que seas valiente, no temas, no desmayes, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. No se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Mi amado, si allá había que poner atención, si allá había que meditar, si allá había que obedecer, ¿cuánto más este evangelio de vida y libertad para la gloria de Dios? Oído, mi amado, el evangelio es de vida y libertad. Es vida lo que da el evangelio, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Como lo vamos a ver ahorita a continuación. Dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Veamos, mis amados hermanos, qué fue lo que hizo el evangelio. Vamos a ver qué fue lo que hizo el evangelio. Vamos a ver. Dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2:15. Vamos a buscarlo en las dos Biblias, hermanos. A mí me gusta mucho la NTV también, porque aclara, y yo lo hago para que tú también recibas una aclaración de parte del Señor en esta noche a través del evangelio. Dice 2:15, dice aquí en la palabra del Señor, dice, por medio de su carne, abolió la enemistad. Oído, mi amado, el evangelio de vida y libertad.
Aquí Cristo, aquí nos está hablando la palabra de Dios cuando Cristo está en la cruz. Por medio de su carne abolió, oído, abolió. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, abolió. La enemistad, oído lo que abolió, la enemistad. La ley de mandamientos que consistía en decretos para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Mi amado, cuando dice la palabra de Dios que Dios no nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no nos hizo ministros competentes de un viejo pacto, no nos hizo ministros competentes de la ley, no nos hizo competentes del antiguo pacto, entonces dice que somos competentes de uno nuevo. De uno nuevo. En ese nuevo entendemos que por medio de su carne en la cruz abolió la enemistad. Oído lo que Cristo hizo, abolió la enemistad. ¿Qué más? La ley de mandamientos que consistía en decretos. Tú no puedes ministrar, ni yo puedo ministrar bajo la ley que es una ley de decretos, de ordenanzas, de mandamientos, de preceptos. No podemos ministrar de esa forma. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario con su cuerpo de carne abolió eso. Lo abolió. Lo abolió. Dice, vamos a ver, dice, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Oído, mi amado, estamos viendo lo que Cristo abolió. Lo que Cristo abolió en la cruz del Calvario. Por eso somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, no de cosas abolidas. Vamos a ver cómo lo dice aquí en 2.15, aquí en 2.15 en NTV dice así NTV 2.15, dice, mire, no está, se perdió. Dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles y crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Oído, mi amado, esto hay que leer el contexto. Hay que leer el contexto. El contexto nos aclara todavía mejor. Pero dice el 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos. ¿A dónde lo logró? Dice, en su cuerpo de carne. En la cruz, Cristo abolió eso. Cristo lo abolió. Cristo lo terminó. Lo acabó. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver qué más abolió el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús. Oído, mi amado, este pasaje también de Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 9 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y dice el 10, pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, que ha abolido la muerte. Oído, mi amado, ha abolido la muerte. La muerte fue abolida, la muerte fue quitada. Dice, quitó la muerte, abolió la muerte, pero ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Vamos a ver cómo lo dice la NTV. La NTV, segunda Timoteo 1. Vamos a leer el 1, el 10, el 9 y el 10. Dice el 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa,
No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Oído, dice el 10, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oído, destruyó el poder de la muerte, eliminó e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. O sea, el Evangelio quitó la muerte, mi amado. Mi amado, yo te tengo buenas noticias en esta noche, tú que me estás escuchando. Dios nos dio vida eterna por la fe en Cristo, por la fe en Cristo. Dice Juan, allá en Juan 20, 30 y 31, dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre es vida eterna. Es vida eterna. Cristo vino para ofrecernos una vida eterna. Cristo quitó la muerte. La ley era un ministerio de muerte. La ley era un ministerio de condenación. La ley nos hacía culpables delante de Dios, al menos a los que estaban bajo la ley. Pero Cristo vino y abolió la ley, quitó la ley, la desapareció de en medio. Entonces ahora nosotros estamos bajo el evangelio de la gracia de Cristo. Y por la fe en Cristo tenemos vida eterna de acuerdo al evangelio. Por eso el evangelio es vida y libertad. ¿Qué más quitó el Señor? ¿Qué más quitó el Señor? Dice Romanos 6:6. Vámonos a Romanos 6:6. Aquí, mis amados, estoy tratando como de que ojalá podamos aprender en esta noche qué es lo que se trata. Dice Romanos 6:6, escuche. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Fue crucificado para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Oído, mi amado, qué glorioso lo que hizo el Señor. Qué maravilloso lo que el Señor hizo. Dice otra vez el versículo 6, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo. Inactivo. Esta palabra inactivo es la misma palabra acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, hacer nulo, invalidar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo nos lo dice Romanos capítulo 6, versículo 6 en la Biblia NTV. Dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. Oído, mi amado, el pretérito perfecto fue crucificado. Ya nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos. ¿Por qué ya no somos esclavos del pecado? Porque ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Somos ministros competentes del pacto de Dios, del nuevo. Y el nuevo pacto, mi amado, todo esto es lo que hace. El antiguo pacto nada perfeccionó la ley, pero ahora en el nuevo pacto, en el pacto del evangelio de vida y paz, nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos comunión con Dios, tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna, y allí está la gran lista, mis amados, en las cartas de nuestro amado apóstol Pablo. Allí está la lista de todas las bendiciones que nosotros tenemos, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En nuestro espíritu, mi amado, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces Romanos 6:6, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con Él. Fue fijada. Esto de lo que nos habla, mi amado, es que lo viejo pasó.
Nuestra vieja naturaleza fue crucificada, nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice Gálatas 5 que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Romanos 6:12 que antes nosotros presentábamos nuestros miembros al servicio del pecado, pero ahora los presentamos al servicio de la justicia. ¿Por qué ahora los presentamos al servicio de la justicia? Porque tenemos algo mejor, vivimos en algo mejor, estamos en el evangelio de vida y paz. Estamos en el evangelio, todo aquello que nos impedía llegar a Dios, ahora Cristo lo clavó en la cruz, lo terminó en la cruz. Ahora nosotros tenemos acceso con confianza, dice Efesios 2. Ahora somos miembros de la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice Romanos 7:2. Mira mi amado lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice Romanos 7:2. Romanos 7:2. Por ejemplo, la mujer casada está atada por ley a su esposo mientras éste vive. Mi amado, la mujer casada está atada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ¿qué pasa si su esposo muere? Queda desobligada de la ley de su esposo. Gloria al Señor, mi amado. Esto lo hizo Cristo por nosotros. Esto lo hizo Cristo por nosotros. Dice Romanos 7:4, dice, te lo voy a leer en Reina Valera, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mi amado, no podemos ser ministros competentes de un viejo pacto, no podemos ser ministros competentes de un antiguo pacto, porque si nosotros somos ministros y ministramos delante de Dios en el antiguo pacto, tenemos que predicar de todo lo que Cristo clavó en la cruz. Como que si Cristo no hubiera hecho nada, como que si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, como que si Cristo no hubiera venido a este mundo. Pero una vez que nosotros entendemos que somos ministros competentes de un nuevo pacto, entonces hemos muerto a todo lo que hemos venido viendo en esta noche. Hemos muerto porque ahora tenemos un evangelio no de condenación, tenemos un evangelio de libertad, tenemos un evangelio de paz, tenemos un evangelio de prosperidad, tenemos un evangelio de salud. Eso nos lo enseña a nosotros la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto implica de todo: prosperidad y salud, paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley no perfeccionó nada. Hebreos 7:19. Eso no lo pudo hacer la ley, por tanto fue clavada en la cruz. Efesios 2:15. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas la quitó de en medio y la clavó en la cruz. La quitó, la clavó. No podemos estar enseñando y predicando sobre las cosas que ya Dios mató en la cruz del Calvario juntamente con su Hijo. Cuando Cristo murió, murió todo eso. Y cuando Cristo resucitó, entonces ahora somos de otro. Como dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley no está muerta, nosotros fuimos los que morimos a la ley. Cada creyente, cada hombre, mujer, individuo, persona que el Espíritu Santo trae a Cristo, esa persona muere a la ley. Muere a la ley. La ley ahí está, vivita y coleando, y muchos están predicando de ella, pero es inactiva, ya no está activada para Dios. Para Dios ya fue. Ya fue, como dice Hebreos 8:13, está próxima a desaparecer, ya desapareció porque ya tenemos el canon de la palabra de Dios, ya tenemos el canon del Evangelio.
ya desapareció. Ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto. Somos ministros competentes del Evangelio. Dice Romanos 1:7, pero testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. No dijo el apóstol Pablo, testigo me es Dios a quien sirvo en la ley de Moisés, en los preceptos y mandamientos de Moisés. No, en el Evangelio de su Hijo. Nosotros somos diáconos. Somos ministros competentes del Evangelio de Dios, el Evangelio del Hijo de Dios. Dice Romanos 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Mi amado, el Evangelio de Dios es vida y paz. El Evangelio de Dios y la ley son como el agua y el aceite. Son como el agua y el aceite. Por eso te doy las citas, mi amiga y mi amigo. Te doy las citas que tú mismo puedes escudriñar para la gloria del Señor. Mira lo que dice Romanos 7:6. Dice Romanos 7:6. Vamos a ver dónde está. Pero ahora hemos sido desobligados de la ley. Oído, mi amado, ahora hemos sido desobligados de la ley porque hemos muerto a aquello por lo cual se nos tenía sujetos. Escucha, mi amado, dice el versículo, bueno, terminemos de leer, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por el Espíritu y no en el sentido viejo por el código escrito. Dice aquí Romanos 7:6 en la Biblia NTV, dice, vamos a ver dónde está, ya ni 6, ni 8, ni 5, ya no veo ninguno. Aquí está, dice, pero ahora fuimos liberados de la ley. Romanos 7:6, pero ahora fuimos liberados de la ley. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fuimos desactivados. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Mi amado, mi amiga, mis hermanos queridos, tenemos que reflexionar cómo estamos sirviendo a Dios. ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿Qué estamos escuchando nosotros? ¿Antiguo pacto o una mezcla de nuevo y viejo? ¿O estamos siendo sobreedificados en el nuevo pacto? Dice el apóstol Pablo, yo como perito, 1 Corintios 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Así que cada uno mire cómo sobreedifica. Mi amado, estamos enseñando la palabra de Dios. Y yo en esta noche te exhorto en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, para que tú hagas un alto en tu camino. La vida cristiana es lo más maravilloso que hay, es vida y es paz, cuando se está sobreedificando en el nuevo pacto. Un pacto de vida, un pacto de paz, no un pacto de condenación, un pacto de coinonía con Dios, un pacto de padre a hijo con Dios, un pacto de que podemos entrar a la presencia de Dios por la fe todo el día, no momentos específicos, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 12 del día, 24 horas. 24/7, mi amado, en la presencia del Señor, porque servimos a Dios con la mente. Somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Como creyentes, Dios está en nosotros. Puede ser que algunas veces nosotros no lo sintamos o nos desapercibamos de eso, pero Dios es fiel y ahí está en nosotros para su gloria. Dios no miente. Si Dios dice, yo habitaré y andaré en medio de ellos, es un hecho. Es un hecho, es verdad. Vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que tenemos la mente de Cristo, que somos un espíritu con el Señor. Eso es verdad, mi amado. Que tú no lo sientas es otra cosa, pero es una realidad. Tienes que vivir las realidades de Dios para la gloria de Dios y así vivir en la libertad y paz del Evangelio de Dios, que es el nuevo pacto. Mi amado, mira, ahí anda el policía, hay que quedar aquí, ya me pasé.
quiero recordarte, mi amado, este tema es glorioso. Este tema vamos a continuar con él. Dice que te estaba diciendo que estamos en Facebook, martes y jueves a las 8:15, en vivo. También estamos en YouTube. En YouTube este tema lo grabamos ahorita. Mi hijo lo graba en YouTube. Entonces ya ahí comienza la palabra también a correr para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de allá en el centro de San José, acueductos y alcantarillados, 100 metros al sur, 225 metros al este. Ahí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Así es que mi amada, mi amado, declaro que tú eres un diácono. La palabra diácono es servidor, es ministro. Todos somos servidores, somos un cuerpo de Cristo que servimos a Cristo y nos servimos los unos a los otros. Y servimos a los demás llevándoles el evangelio como lo hace la iglesia, el despertar de la gracia. Te declaro bendecido en esta noche con toda bendición espiritual y que estás sobreedificando tu vida espiritual en el nuevo pacto. Buenas noches.